cuestión del mesodermo, ¿sí? Que es el tema que nos toca analizar ahora. La Entonces, formación cuando del hablamos del mesodermo. mesodermo, de hecho estamos directamente en, enfocándonos a lo que es el desarrollo de la capa intermedia, ¿sí? Entonces, al hablar de mesodermo, de hecho vamos a tratar como en el caso del ectodermo, en primera instancia, definir cuáles son las particularidades del término en sí y luego cuáles son las características de origen. Entonces, de hecho, al hablar de derivados del mesodermo, en la anterior clase les decía que los derivados del mesodermo directamente están vinculados con todos aquellos tejidos de sostén del cuerpo. Y no solamente de sostén, sino todos aquellos tejidos que nos vinculan con, o que nos ayudan a lo que es el soporte y la locomoción, que quiere decir a movernos, a estar hechos de pie. Entonces son todas aquellas estructuras, llámense tejido óseo, tejido muscular, tendinoso, que están vinculados con este fenómeno. Las definiciones, al igual que el ectodermo, les decía, lo que tenemos que cambiar solamente es la parte de intermedias o segunda. Entonces vendría meso, que en teoría viene del griego medio, y derma piel. ¿Sí? Si sacamos una deducción tendría que ser la piel intermedia. Y básicamente es eso, porque si analizamos cuál es la estructura que recubre un cuerpo, la parte más superficial que viene a ser la epidermis está identificada con el ectodermo, la dermis, que vendría a ser la parte media de la piel, con el mesodermo, y el tejido conectivo que se encuentra por debajo de la piel, bueno, está vinculado también con, bueno, vendría a ser como la base, ¿no es cierto? La porción más inferior de la piel. Es una denominación bastante antigua, les decía, pero que se sigue empleando por las connotaciones que tiene. Por lo demás, podemos decir que es una hoja, es la segunda hoja, es la hoja media, es la lámina germinal media, la hoja embrionaria media, ¿sí? Todo lo que esté vinculado con medio. Perdón, esto no. Todo lo que esté vinculado con medio y con segundo. Cuando analizo lo que es el mesodermo, de hecho, puedo identificar varios tipos de mesodermo y en algún punto se ha llegado a mencionar lo que es el mesodermo embrionario y el mesodermo extraembrionario. En este punto estamos analizando solo lo que es el mesodermo embrionario, el mesodermo que está vinculado con el embrión, el mesodermo que se genera a partir de la imaginación. Entonces no estamos hablando del mesodermo extraembrionario que se genera en la primera semana de desarrollo y que está más vinculado con el epiblasto y con la formación del saco vitelino primitivo. Entonces, si se les cuestiona, se les pregunta cuáles son los tipos de mesodermo, de hecho el mesodermo se puede clasificar de acuerdo a su ubicación en un mesodermo paraxial, un intermedio y un lateral. De hecho, el mesodermo paraxial es aquel mesodermo que está vinculado con las estructuras del eje. ¿Sí? Entonces, si hablo de mesodermo paraxial, voy a entender que es todo aquel mesodermo que está en relación con el tubo neural. ¿Sí? Acuérdense, este es el tubo neural que se está formando a partir del plegamiento de la porción central del ectodermo en el eje, y lo que se conocía como la placa ectodérmica. A cada lado del tubo neural, en estas porciones, se genera el mesodermo paraxial, y de hecho el mesodermo paraxial es el mesodermo más abundante. Es el mesodermo que en realidad va a formar gran parte de las estructuras del cuerpo, y es el mesodermo que está vinculado con lo que es a futuro la formación de los somitas. Entonces, tengo el mesodermo paraxial, y tengo el mesodermo lateral, que es el mesodermo que se encuentra en la periferia del disco, y entre estos dos, el mesodermo intermedio, que de hecho el mesodermo intermedio es aquel mesodermo que tiene menor tamaño y que de hecho muy posiblemente es más como un límite entre el mesodermo lateral y el mesodermo paraxial. El hecho de que el mesodermo paraxial sea el mesodermo el mesodermo más abundante
se relaciona con la formación de los somitas, mientras que el mesodermo lateral no es que sea muy reducido, pero de hecho la forma como se presenta es en láminas, ¿no? Entonces tenemos el mesodermo paraxial que se manifiesta en dos tipos de estructura, el mesodermo lateral, perdón, que se manifiesta en dos tipos de estructuras, dos tipos de láminas, ¿sí? De las cuales estas se conocen como la lámina somática y la lámina esplácnica, ¿sí? Entonces estas dos estructuras van a ir a conformar elementos que vamos a analizar posteriormente, ¿sí? Pero no son significativamente grandes. Cuando hablamos de los mesodermos, habíamos dicho en clases anteriores que de hecho el mesodermo tiene una característica de formación que en primera instancia se genera una formación a lo largo de la línea primitiva, ¿sí? Entonces lo primero que se genera es un mesodermo transversal, ¿sí? Cuando este mesodermo transversal se ha consolidado, lo que sucede es que se genera un mesodermo que tiene la dirección anteroposterior, ¿de acuerdo? Entonces, ese mesodermo anteroposterior es el que de hecho va a ir a generar las estructuras que conoceremos posteriormente como los somitas. ¿Y qué son los somitas? Los somitas prácticamente son esas pequeñas estructuras más o menos circunferenciales que se van generando a cada lado del tubo neural por una disposición de hecho, y que derivan del mesodermo paraxial y que se distribuyen una tras de otra de manera secuencial. La presencia de estos somitas, de hecho, es la que va a ir a generar posteriormente cada una de las vértebras. Y a partir de cada uno de estos somitas se va a ir a generar, dependiendo la altura, el nivel del embrión, se va a ir a generar muy posiblemente todo lo que son brazos, costillas, extremidades y todo lo demás. Muy bien, para tratar de comprender cómo es que el mesodermo va generando las estructuras embrionarias, les decía que es importante conocer cómo es que este mesodermo se va, o cómo es que la estructura en realidad se va plegando. Para lo cual vamos a analizar en primera instancia lo que es el plegamiento transversal, cómo el disco embrionario, de ser una estructura plana, pasa a ser un tubo. Entonces, esta es una estructura tal y cual la pudimos ver al inicio de la tercera semana, ¿sí? O quizá en la tercera semana avanzada, cuando tengo las tres capas germinativas, ¿sí? Y de hecho lo que sucede en esta etapa, cuando ya se han consolidado las tres capas, fíjese cómo es que se genera un plegamiento, el que va a ir a generar el tubo neural, pero al mismo tiempo que se está generando el plegamiento, fíjense cómo el mesodermo paraxial, al lado. Paraxial quiere decir al lado y paralelo del eje. Este mesodermo paraxial más abundante también se consolida como una estructura con mucha cantidad de elementos celulares. Cuando el tubo neural se está por consolidar, fíjense, cuando ya tengo un surco neural muy profundo y los pliegues neurales se encuentran cerca, el mesodermo paraxial también está más desarrollado y de alguna manera tiende a individualizarse, ¿qué quiere decir? A separarse del mesodermo lateral. Cuando el tubo neural está completamente formado, ¿sí? De hecho, el mesodermo se secciona, ¿sí? Fíjense que a nivel del mesodermo intermedio hay un ligero corte y las estructuras de mesodermo paraxial prácticamente están independientes, separadas del mesodermo lateral. Entonces, en ese momento lo que sucede es que estas estructuras, así como las cuales estamos viendo, tienden a generar elementos circunferenciales que se conocen como somitas. Este plegamiento continúa con el tiempo y resulta en que toda esta estructura se fusiona en la parte anterior, ¿sí? Se da cuenta que incluso, fíjense, porciones de la cavidad del saco vitelino primitivo, hay porciones del saco vitelino primitivo que quedan dentro de la cavidad del embrión. Justamente toda esta porción que estamos viendo, si el término vale por debajo de este tubo primitivo, todo esto va a generar lo que es el abdomen y la porción ventral del embrión. Cuando quiero hacer un análisis un poco más marcado,
y en etapas más avanzadas de lo que son los somitas. Se dice que los somitas, de hecho, son estructuras que tienen una finalidad característica. Un somita es una estructura que va a ir a generar un componente, o en realidad tres componentes. ¿Sí? Tiene un componente cartilaginoso, un componente muscular, ¿sí? Y de hecho estas estructuras lo que van a ir es, dependiendo el nivel de donde se encuentran en el embrión, fíjense, las estructuras van a ir a generar lo que son los componentes craneales, ¿sí? Los primeros cuatro, o los primeros componentes somitómeros van a ir a generar todo lo que es la cabeza. Posteriormente, los siguientes componentes van a ir a generar lo que es el cuello, donde hay más elementos. Los 12 siguientes van a ir a generar lo que son todos los componentes del tórax, con todo lo que inmiscuye eso. Y ya en la porción más inferior tenemos los componentes lumbares y los sacros y los coccygios, que de hecho en el ser humano estos sacros y coccygios tienden no es que desaparecen, sino de hecho tienden a no desarrollarse tanto. ¿Por qué? Porque de hecho los humanos no tenemos cola. Entonces, estos elementos poco a poco se hacen más rudimentaarios, incluso los coccygios se van a fusionar, ¿sí? Por el hecho de que no se tiene una funcionalidad, o sea, la función no exige que estos estén desarrollados de manera más voluminosa. Si quisiéramos hacer un análisis de cómo es que se ven las estructuras de los sómitas, de hecho, fíjense, esta es una estructura de un embrión avanzado, en la cual prácticamente después del plegamiento transversal que vimos, se genera este plegamiento cefalocaudal, ¿sí? Y la distribución de los sómitas prácticamente es en el eje mayor del cuerpo. Somitas. ¿Cómo se ven los somitas? De hecho, esta imagen me muestra cómo es que los somitas tienden a manifestarse. Fíjense, aquí tengo prácticamente todas las etapas de los somitas. De hecho, en esta porción tengo una estructura de tejido mesodérmico paraxial que todavía está en bloque. Si bien ya está diferenciándose, fíjense, este es el mesodermo intermedio, esta estructura en bloque poco a poco va generando ciertas depresiones que poco a poco se hacen mucho más manifiestas y van individualizando estos elementos o estas porciones del tejido, y lo que sucede es que a futuro, fíjense, tengo estructuras bastante circunferenciales, independientes, que son las que se conocen como somitas. Ahora, ¿qué utilidad práctica pudieran tener estos somitas? De hecho, estos somitas tienen una utilidad al momento de tratar de identificar la edad de los embriones. ¿Por qué? Porque hay una relación entre la cantidad de somitas y la cantidad y la edad. No quiere decir que tengo un somita, tengo una semana, dos somitas 2 semanas, tres somitas 3 semanas. No, hay una tabla. Si ustedes buscan, no sé si las puse en el texto, pero hay una tabla en la cual nosotros podemos identificar cuál es la relación, ¿sí? Entre somitas y edad, pero es una relación relativa, no relativa, sino es una relación estable. Muchas veces cuando, y quizá les ha pasado a ustedes, a las que ya son mamás, o cuando han acompañado a una mamá a hacer un estudio, de hecho, hay muchos casos en los cuales no se identifica la edad o no se puede identificar con precisión la fecha de fecundación. Entonces, ¿qué se hace para tratar de identificar la edad del embrión? De hecho, uno de las características es la medición, ¿no? Se mide el embrión y se trata de sacar un cálculo promedio. Pero el elemento más estable, específico y que no depende del crecimiento del embrión es la cantidad de somitas que tiene. Entonces, si yo cuento los somitas, fíjense, tenemos aquí una secuencia de imágenes con diferentes o distintos números de somitas, ¿no? De 1 hasta 9 somitas que están identificados. Entonces, si yo cuento los somitas, tengo una idea bastante clara de la edad que tiene este embrión. Sí, entonces es una utilidad práctica que se le puede dar a las somitas en el diagnóstico de la edad del embrión. Pero de hecho los somitas tienen una función específica, que es la de formar elementos derivados del mesodermo. Entonces, ¿qué sucede con el somita? Les decía que el somita así presente, así generado, ¿sí?
recuerden esta imagen, miren, esta imagen, este somita así, iniciando su consolidación, terminando de separarse del resto de somitas y además iniciando esta segmentación, se ve así. Es un somita que está más o menos regular y ya se está separando. Y en etapa posterior, cuando el tubo se fusiona, de hecho el somita está completamente desarrollado. Entonces les decía que, de hecho, el somita lo que va a generar son distintos elementos, dependiendo de la ubicación de los tejidos del somita. Entonces, si analizo que este es el somita, las estructuras del somita van a migrar de acuerdo a su ubicación. Entonces, la porción del somita que se encuentra más próximo al borde del embrión, o sea, la capa externa del embrión, será el somita que estará vinculado con la piel. Entonces, este irá a generar lo que se conoce como un componente del dermotoma, o sea, la porción del somita que va a generar el tejido epitelial, la dermis. Posteriormente, debajo de esa estructura y un poco más voluminosa, ¿sí?, se encuentra, quizá como porción media, se encuentra lo que se conoce como miotoma. Y el miotoma es aquel elemento que va a estar vinculado con la formación de las estructuras musculares. En la parte más profunda, y no menos importante que las dos anteriores, se encuentra lo que se conoce como esclerotoma. El esclerotoma en realidad es el componente que va a ir a generar tejido cartilaginoso y tejido óseo. Y lo que sucede es que estas estructuras que en un principio estaban más o menos definidas, ¿no? El dermotoma hacia la superficie, el miotoma al medio y el esclerotoma más hacia la línea media, se empiezan a generar una migración de elementos. Y vamos a ver muchas diapositivas posteriormente, en la cual estas estructuras celulares van migrando hacia todo el entorno. ¿Qué quiere decir? Que las porciones del dermotoma, por ejemplo, se van desplazando alrededor de la estructura para generar una capa de dermis alrededor. Lo mismo pasa con los músculos. Imagínense que este tubo neural va a ser el componente interno de la columna vertebral, pero hasta ahorita no vemos columna vertebral, ¿sí? Solo vemos el origen de la estructura nerviosa. ¿Qué sucede? Este componente de esclerotoma también migra alrededor de esta estructura nerviosa, tanto por la porción ventral como por la porción dorsal, y es lo que va a ir a generar una vértebra alrededor de esta estructura nerviosa. Entonces, si yo voy a generar una estructura ósea, de hecho, cuando se habla de las cinturas de la cintura de los cinturones de las extremidades, ¿sí?, lo que va a suceder es que a partir de este esclerotoma no va a migrar solamente hacia la porción central, sino también va a migrar hacia la porción externa y va a generar una extremidad, llámese esta extremidad superior o extremidad inferior. Entonces, esa migración de células permite que haya un entrecruzamiento y una ubicación adecuada de los elementos que derivan del mesodermo. ¿Hasta este punto tienen alguna consulta? No, doctor. Bueno, de mi parte. El doctor hace rato dijo que los somitas tienen la finalidad de generar componentes cartilaginosos y óseos, creo, eso es, o algo más. Y no, lo que pasa es que fíjese, y también a mí me llamó la primera la atención, ¿dónde están los componentes cartilaginosos? De hecho, son tres los componentes fundamentales, los tres componentes de origen, ¿sí? Acuérdense que en una primera instancia, el somita está formado solamente por tejido mesodérmico. ¿Y qué es el tejido mesodérmico? El tejido mesodérmico es un tejido conectivo inmaduro. Pero ese tejido conectivo inmaduro, acuérdense que el tejido conectivo tiene células totipotenciales que pueden transformarse en muchas cosas. Entonces, ese tejido conectivo, en primera instancia, genera tres elementos nuevos por su ubicación, es decir, en la parte más superficial genera el dermotoma, el miotoma y el esclerotoma. El dermotoma va a estar vinculado directamente con la dermis, el miotoma con los músculos, y el esclerotoma es un componente nuevo que va a ir a generar cartílago y huesos. Ahí entra el cartílago y los huesos, en el esclerotoma. Doctor, Bueno, buenas gracias, tardes. doctor. Doctor, ¿podría volver a repetir? Es miotoma, esclerotoma y qué más?
dermotoma. Aquí está, miren, dice dermotoma, miotoma y esclerotoma. Doctor, Dime. ah, ¿cómo es que pueden definir una fecha, o digo, quedar una fecha de que cuántos días ya tiene un embrión, digamos, mediante las somitas, decías? Sí, lo que pasa es que hay que contar. De hecho, solamente hay que contar. Sí, la verdad no es como nuestro estudio no está vinculado directamente al análisis de embriones. No es, para mí no es obligación que ustedes sepan cuántos embriones, perdón, cuántos somitas y su equivalente en días. Sí, pero la teoría es esa, que se habla de cuál es la aplicación práctica de los somitas, cuál es la función práctica de un somita, es llegar a identificar la edad. Entonces, de hecho, es fácil. Yo tengo un somita, de acuerdo a la especie, tengo cierta cantidad de días. Tengo 4 somitas, 1, 2, 3, 4, tengo tantos días. Fíjense, tengo 9 somitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 somitas que me indican una edad específica. Si no me equivoco, en el texto les puse una relación y si no, les paso luego en la plataforma. Pero de hecho yo no pido que ustedes se aprendan cuál es la relación de los somitas con los días, solo que tengan ese conocimiento, ¿no? No es necesario. Nosotros no vamos a ir a analizar embriones o ultrasonidos con embriones, ¿no? Ni ecografías con embriones. De hecho, nuestro conocimiento requeriría solamente llegar al hecho de que los somitas son los que generan las estructuras de soporte del cuerpo. ¿De acuerdo? Es solamente un dato, no es algo que ustedes tengan que conocer a profundidad. Bueno, doctor, gracias. Bueno, entonces, ya habiendo relacionado lo que es el tejido mesodérmico con los somitas, y de hecho, si les preguntaría alguna vez cuál es el componente estructural de un somita, de hecho, el componente estructural de un somita en una primera instancia es un tejido mesenquimatoso o mesodérmico indiferenciado inmaduro. El tejido mesenquimatoso indiferenciado inmaduro, de hecho, es casi lo mismo, no es lo mismo, pero es casi lo mismo que un tejido mesodérmico. ¿Sí? El tejido mesodérmico es aquel tejido más inmaduro, más ancestral que tiene el cuerpo, ¿no? Al igual que el tejido ectodérmico y el mesodérmico. Entonces, para hacer un resumen de cuáles son los elementos que se pueden identificar como derivados del mesodermo, habíamos dicho que de manera general los componentes que derivan del mesodermo son todas aquellas estructuras que nos brindan soporte y motricidad. Entonces, dentro de esas estructuras, de hecho, está todo lo que es el tejido óseo y el tejido cartilaginoso. Y siempre van vinculados, porque de hecho les decía que hay tejido cartilaginoso que se encuentra tejido cartilaginoso que se encuentra vinculado con la generación de tejido óseo, ¿no? Luego tenemos también los músculos, la dermis, el sistema urogenital, membranas serosas que revisten cavidades del pericardio, pleura y peritoneo, estructuras vasculares, todas las estructuras vasculares, llámese el corazón, llámese todo lo que son arterias, venas, linfáticos y sobre todo sangre. Y en realidad, fíjense que si digo tejido conectivo, sí, fíjense, ya vayan a sus conocimientos de histología. Si yo digo tejido conectivo, tendría que ser tejido conectivo y todos sus derivados. Acuérdense que el tejido conectivo tiene tejido conectivo especializado y no especializado, entonces prácticamente todos los elementos que derivan del tejido conectivo tienen como origen en un tejido mesodérmico. Tengo la corteza adrenal y el vaso. Bueno, el vaso que está muy vinculado con las estructuras vasculares. Y fíjense la relación que hay. De hecho, la formación de estructuras vasculares tiene una relación con lo que es el vaso y las estructuras medulares en los componentes óseos. Entonces, hay cierta relación funcional en todos estos elementos. ¿De acuerdo? Entonces, tejido mesodérmico igual a somitas, somita igual a tejido mesodérmico indiferenciado inmaduro, y todos estos vinculados con los tejidos, estructuras
órganos, aparatos o sistemas que nos vinculan o que nos generan soporte y locomoción. Perfecto, entonces vamos al endodermo. El endodermo, de igual manera, viene del griego endo, que quiere decir dentro, y derma, piel, sería la piel de adentro. Tercera capa, capa interna, lámina germinal interna, hoja terciaria, con las mismas características que ya les había mencionado antes. Cuando quiero analizar el mesodermo, de hecho, para analizar el mesodermo tengo que comprender lo siguiente. La misma imagen que habíamos visto hace un momento, que me mostraba lo que es el plegamiento del embrión. Entonces, yo debo comprender qué se manifiesta cuando se genera el plegamiento transversal y qué se manifiesta cuando se genera el plegamiento cefalocaudal. Entonces, estos dos plegamientos son los que me van a generar la formación de un tubo, de una estructura, forma de tubo. Todo el embrión se transforma en un tubo y ese tubo es el que va a generar y consolidar el intestino anterior. Primero el intestino primitivo y se va a ir a diferenciar en un intestino anterior, medio y posterior. ¿Qué más va a generar esto? De hecho, hay una relación de continuidad que se va a tener entre la membrana bucofaringea y la membrana cloacal. Y una característica de todo este fenómeno es que el embrión, de ser plano, de ser un disco plano, se va a tornar en una estructura más o menos circunferencial. Entonces, para ir al grano, vemos esta imagen que nos está indicando cuál es el tipo de plegamiento. Entonces, este plegamiento que estamos viendo en esta imagen es un plegamiento cefalocaudal, muy diferente al plegamiento que hemos visto en la anterior imagen, como pues, plegamiento transversal, que genera que las porciones laterales del disco prácticamente se fusionen en la porción anterior. En este caso, el plegamiento cefalocaudal se debe en base y fundamentalmente al desarrollo de un elemento, al desarrollo de la masa encefálica. Entonces, la masa encefálica y la porción cardíaca, que son las que primero se desarrollan, se generan de manera significativa en el polo cefálico del embrión, y es lo que va generando por crecimiento. Como no puede crecer, expandirse hacia afuera de la cavidad amniótica, hacia afuera del disco, se va plegando, se crece y se va plegando, entonces va generando una estructura más o menos circunferencial, y es lo que vemos en imágenes de etapas más consecuentes. Entonces, fíjese cómo este crecimiento de la porción cefálica incentiva a que el disco también se vaya plegando en esa dirección. Pasa lo mismo en la porción inferior. ¿Y qué sucede? Que parte de este saco vitelino primitivo, al final, vaya quedando dentro del embrión. Entonces, fíjense que esta era la capa embrionaria, perdón, esta era la capa endodérmica, esta que estaba por debajo del embrión. Y esta capa endodérmica, de estar abajo, poco a poco va quedando dentro, ¿sí? Y es por eso que, como elementos derivados de la capa endodérmica, se encuentra prácticamente todo lo que son membranas de recubrimiento, de delimitación y órganos y estructuras internas. Y es por eso que se dice, cuando hablamos de un resumen del endodermo, que de hecho el endodermo está vinculado con todos aquellos órganos, tejidos y estructuras internas en el cuerpo, internas. Y si ustedes hacen un análisis de los plegamientos, de hecho estas estructuras van quedando en mayor proporción en la porción ventral del cuerpo, ¿sí? Por ese plegamiento que se manifiesta. Y si se dan cuenta, la mayor parte de los órganos y estructuras que tenemos se encuentran por delante de la columna vertebral. O sea, no hay muchos órganos, y creo que no hay ningún órgano que se encuentre por detrás, en una porción dorsal a la columna vertebral, por ese mismo plegamiento que estamos analizando, ¿no? El plegamiento transversal. Bueno, ¿cuáles vendrían a ser los derivados del endodermo? En resumen, vendría a ser el revestimiento epitelial del tracto gastrointestinal. Ojo que no dice tracto gastrointestinal, solo dice el revestimiento epitelial, ¿sí? Porque de hecho todo el tracto gastrointestinal tiene también un origen en parte mesodérmico, porque tiene una estructura muscular propia, pero en realidad solamente del endodermo deriva el revestimiento.
parénquima de tiroides, parénquima de paratiroides, revestimiento epitelial de la cavidad del tímpano y la trompa de Eustaquio, hígado, páncreas, lo que es el aparato respiratorio, vejiga urinaria y uretra. ¿Sí? Son órganos y estructuras derivadas del endodermo, órganos y estructuras internas del cuerpo. Sí, entonces fíjense que hablar de endodermo es mucho más fácil, porque de hecho ya hemos contemplado mucho de lo que eran las características de desarrollo, de plegamiento, de crecimiento. Entonces, todo se aplica y todo más o menos se genera al mismo tiempo. No es que se va a generar primero todo el endodermo, todo el ectodermo y al final el endodermo, pero de hecho casi todas se generan al mismo tiempo por ese efecto de plegamiento y de crecimiento. Entonces, ¿cómo es que se debería ver el embrión al terminar todo este periodo? Después de las 8 semanas. De hecho, al terminar las 8 semanas, estamos hablando que prácticamente se puede identificar al embrión por sus características de especie. ¿Qué quiere decir? Yo puedo saber si este embrión va a ser humano, va a ser un ratón o va a ser, no sé, un delfín. Puedo además identificar la longitud del embrión, que en esta etapa es un embrión avanzado y muy posiblemente la denominación más adecuada sería un feto inicial. ¿Puedo determinar la longitud? Sí. ¿Es difícil determinar la longitud del embrión? Difícil, pero no imposible. ¿Por qué difícil o compleja? Porque de hecho no puedo decir al embrión que se pare o no puedo estirar al embrión. Entonces hay una forma diferente de medir al embrión, que se trata de hacer mediciones que van desde la coronilla, o sea, desde la porción más superior del embrión, hasta la rabadilla, hasta la colita. Entonces fíjense que yo debo medir desde la porción más superior, ¿sí?, de la cabeza hasta la colita. Esa dimensión es la que se efectúa. No puedo medir desde la punta de los pies a la cabeza, porque de hecho el embrión tiene los pies tiene en desarrollo y de hecho muchas veces están flexionados. Entonces, fíjense que el análisis de los cambios que tiene el embrión a medida que pasan los días, de ser una estructura plana, como disco, ya en los primeros días, y hablando final de la tercera semana, ya tengo una estructura en forma de media luna, todo causado por el plegamiento. Y esa disposición prácticamente se consolida hasta etapas avanzadas, ¿no? Siempre esa media luna. Incluso en la posición del feto, se considera que esa posición es la posición de mayor comodidad del ser humano, ¿sí? Se llama posición fetal. Se solicita que se efectúe esta posición incluso en los adultos cuando los adultos se encuentran demasiado estresados o cuando tienen algún desequilibrio, ¿sí? Y en teoría eso le dice al cerebro que está dentro de su vientre materno y que de hecho se encuentra más protegido y quizá nivele de su desequilibrio hormonal y genere algún tipo de pacificación a nivel biológico, ¿no? Entonces hay teorías y técnicas, pero de hecho esa posición encorvada que tiene el embrión, la cual permite que yo solo pueda hacer mediciones cabeza-cola, me genera una posición fetal a término, ¿de acuerdo? Entonces, principal característica del embrión al término de este periodo es que de hecho puedo identificar todo. O sea, a partir de este periodo, no se puede decir, bueno, al embrión le aparecen deditos, al quinto mes el embrión le aparece. De hecho, el embrión tiene todo. A estas alturas el embrión tiene, bueno, no todo, pero por lo menos el 90% de los elementos que debería tener. Sí, ya tiene ojos, nariz, orejas, dedos, todo. Sí, lo que le falta es madurar. De hecho, lo que tarda en aparecer son posiblemente párpados, los lóbulos de las orejas, terminen de diferenciarse, de individualizarse los dedos, porque los dedos en primera instancia, imagínense las patitas de un pato, las patas de un pato, entre las estructuras óseas, de componentes de sus patitas, tienen membranas. Pasa lo mismo en los embriones en una primera etapa de la diferenciación de las estructuras del dedo, tenemos así lo mismo, como si tuviéramos membranas entre los dedos, pero eso solamente es madurar, ¿sí? No es que aparece. Cuando hagamos un análisis de las apariciones que tienen los procesos, los elementos fetales, los fetos a término,
todos estos elementos prácticamente se van manifestando de poquito, ¿no? Esa maduración de los elementos. Pero hasta terminado este periodo de organogénesis, todos los elementos, todas las estructuras están esposadas, están presentes. No me pueden decir aparece el hígado, aparece el corazón, todos ya están ahí. Puede que no sean funcionales y no estén completamente desarrollados, pero ya están presentes. Otra cosa es decir, completa su desarrollo, los párpados, completa su desarrollo, el pabellón de la oreja. Sí, es muy diferente, es un evento significativo. ¿Alguna consulta hasta este punto? Doctor, una consulta. ¿El dermotoma solo origina la dermis? Sí, directamente solo origina elementos celulares vinculados a la dermis. Y que no es poco, ¿no es cierto? Tome en cuenta que la piel es el órgano más grande que tenemos. Si estiraríamos toda la piel, bueno, de hecho, posiblemente tengamos más piel que masa muscular. Bueno, dependiendo cuán musculosos seamos. Gracias, doctor. Perfecto, entonces, ya habiendo comprendido cómo es que se termina este desarrollo, de hecho les tengo unas instrucciones y una tarea, ¿sí? Dice instrucciones de vida. Lo primero, Diviértete. Diviértete. eso, pensé que tenía 80 estudiantes, solo hay 2. Diviértete. No lastimes a nadie, no aceptes la derrota. ¿Se acuerdan el video que les mostré del ratoncito? No acepta la derrota, ¿no es cierto? Como dices, si la vida te da limones, haces limonada. El último, esfuérzate por ser feliz. Además de eso, hay algo que me interesa más. Aprende embriología. Aprender embriología. ¿Sí? Si se han dado cuenta, este tema, más que de connotación de procesos, me habla de elementos anatómicos. Si bien estamos identificando cuál es la formación, describiendo cuál es la formación del tubo neural y de los somitas que están vinculados con el mesodermo y el ectodermo, lo que más se requiere es conocer los derivados de cada una de las capas. Yo les comento esto y les instruyo esto todos los años. No puede haber universitario que apruebe esta materia que no sepa los derivados de cada una de las capas germinativas. ¿Sí? De hecho, incluso que cuando lleguemos a estructura dentaria, se trata de identificar de manera específica qué elementos de la estructura dentaria está vinculado con cada uno de los elementos de cada una de las capas germinativas. En el texto tienen de manera explícita y muy desarrollada cuáles son las características de este tema. Sí, yo he tratado de hacer un resumen bastante amplio, sí, no muy resumen, sino un resumen amplio de lo que ustedes requieren conocer. Perfecto, creo que ya abrí la plataforma, ya pueden ver las guías. Lo único que falta es activar la guía para que ustedes puedan generar el envío de la tarea, ¿de acuerdo? Entonces, para la siguiente semana tendríamos evaluación de este tema, ¿sí? Les digo de inicio que el cuestionario tiene 50 preguntas, pero son preguntas extremadamente fáciles, así que les pido por favor que vayan estudiando este tema. Tienen todo. Si algún grupo no tuviera la plataforma habilitada con los temas y las guías, háganme conocer, pero de todas maneras, si no me equivoco, ya está todo abierto. El doctor, yo revisé hace rato y todavía no ha subido este tema de organogénesis. Perfecto, ahorita mismo hago. Puede que para ustedes no esté abierto. Ahora mismo hacemos eso. Ahí está, para que ustedes me crean. Grupo 1. A ver, pareciera que con ustedes... Trilamina, verdad, tienes razón. Ya está. Listo, está el tema 8. Está el tema está todo el resumen, ¿sí? Con la mayor parte de las diapositivas que les he mostrado y todos los elementos que ustedes requieran saber. Y además tengo la guía. Sí, a la guía.
Les voy a poner, creo que tengo un video más, déjenme hasta la noche les pongo el video, pero ya tienen todo. Yo habilito la guía para que puedan subirlo hasta fin de mes. Bueno, doctor, gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Listo, nos vemos entonces el día Gracias, doctor. viernes para la evaluación. Chao, chao.